A veces tenemos que caer para poder mirar el cielo. ¿Imaginas tenerlo todo? Poder, gloria, riquezas y aún así perder la paz. Hoy quiero contarte cómo un rey altivo fue derribado por el cielo y cómo unos jóvenes fieles, sin espada, sin ejército, sin títulos, fueron las herramientas que Dios usó para hacer temblar a un imperio. ¿Estás listo para ver cómo Dios trata con los soberbios y exalta a los humildes? Pues quédate en este video y te contaré esta maravillosa historia, pero también te daré unos consejos que te serán muy valiosos en tu vida. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que se creía el rey de la tierra y que su poderío nunca iba a pasar, era el rey más poderoso de toda la tierra en ese momento. Pero no era cualquier rey, era el monarca de Babilonia, el imperio más temido y admirado. Conquistó Jerusalén y se llevó de los tesoros del templo, y también se llevó a los jóvenes más sabios de Jerusalén. Pensaba que nada ni nadie podía resistírsele, ni siquiera el mismo Dios de Israel. Pero Dios ya tenía otros planes, porque el cielo no se impresiona con coronas. En Daniel capítulo 4 versículo 17 dice: el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. La verdadera grandeza no se mide por poder humano, sino por la humildad ante Dios. Eso dice Consejo para Jóvenes y es un consejo para ti. La verdadera grandeza no te será medida bajo el poder que tú tengas, sino que será bajo la humildad que tú tengas ante el Creador. No se te puede olvidar eso, no importa en qué lugar tú estés, no importa qué posición tú tengas en este momento. Recuerda que no es por el poder o por el lugar donde tú estés ocupando que tú serás medido, sino por la humildad que tú tengas ante el Creador del cielo y la tierra. Aunque Dios comienza a hablarle al rey a través de sueños, primero una estatua gigantesca con cabeza de oro y pies de barro. El mensaje era claro: tu reino es grande, pero no eterno. Nabucodonosor se inquieta, pero no se rinde. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, pero tú sigues haciendo lo tuyo como si nada? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y tú simplemente no le has hecho nada de caso? Tú eres aquella cabeza de oro, dice Daniel 2, versículo 38. Dios advierte con paciencia, pero no repite su voz eternamente. Eso está en Consejo para Jóvenes. Pese a la advertencia, el rey levanta una estatua de oro. Toda era de oro, hecha como si él estuviera retando lo que ya se le había predicho, como haciendo una forma de desafiar el cielo y diciendo: mi reino no caerá nunca. Pero obliga a todos los que estaban en Babilonia a adorar la estatua que él había acabado de levantar. Pero 3 jóvenes no se postraron y se negaban a postrarse ante la estatua y adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Y esos 3 jóvenes, ya antes mencionado en otros videos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se rindieron
por más amenaza que tuvo el rey en contra de ellos. Fueron fieles a la palabra de Dios, y a pesar de toda la adversidad e incluso de haberlo arrojado en el horno de fuego, no dejaron de adorar a Dios, y Dios fue fiel ante la fidelidad de ellos y lo honró ante el rey, el cual tuvo que reconocer que a pesar de haber tirado a 3 hombres al horno de fuego, él vio un cuarto hombre que no podía reconocerlo, porque incluso su resplandor no lo hacía verlo bien, y decía: veo a uno parecido al Hijo del Dios del cielo. Y ni una hebra del cabello de ninguno de ellos ni siquiera se le quemó, porque a ellos estaban protegidos por la misma protección del Hijo de Dios. El rey no tuvo más que aceptar que él no era el Todopoderoso, pero ahí es donde comienza la caída del rey. No con una guerra, sino con una rebelión de fe. No nos postraremos, dice en Daniel 3, versículo 18. Un solo joven fiel puede ser la representación. Un solo joven fiel puede ser la reprensión más poderosa para el orgullo de un imperio, dice Consejos para Jóvenes. Lamentablemente puede haber un imperio muy grande frente a ti. En aquel entonces ese era el considerado el imperio más fuerte que había en todos los tiempos. Pero hoy en día pueden haber imperios como el orgullo, el ego, el poder, la riqueza. Pueden estarte humillando, pero jamás debes de olvidar eso. Debes de ser fiel ante todo, porque Dios te va a recompensar. Nunca estarás solo. Y aunque te echen al horno de fuego, Dios estará ahí, como lo hizo cuando se reveló que en el horno de fuego el Hijo de Dios estaba ahí. Furioso, el rey ordena lanzar a esos 3 hombres al horno, sí, pero lo que esperaba afuera, una ejecución, se convierte en revelación. Ve a 4 hombres en medio del fuego, y uno de ellos tiene un brillo divino, un brillo, un resplandor que no es común como los otros 3 hombres. Y ahí el rey puede reconocer que no era algo natural de la tierra, sino que venía de un poder divino. A veces Dios se muestra más claro en el fuego que en los palacios. El rey se asombra y declara: ningún Dios puede salvar como este. Pero su corazón aún no ha cambiado del todo. Y en Daniel 3, versículo 25 dice: y el aspecto del cuarto es como hijo de los dioses. Muchos reconocen a Dios con palabras, pero su orgullo aún lo domina. No dejes que tu orgullo te domine. Eso está en Consejos para Jóvenes. No dejes que tu orgullo te domine. Reconoce a Dios en todo. Baja tu orgullo y luego podrás reconocer los planes verdaderos que Dios tiene para ti. Aunque el rey estaba un poco perturbado por lo que había pasado, se sueña con un árbol el cual es cortado. Pero Dios no ha terminado con Nabucodonosor. Le da otro sueño, un árbol frondoso, lleno de vida, que de pronto es cortado. El mensaje era personal: rey, serás derribado, para que entiendas quién tiene el control. ¿Cuántas veces Dios tiene que cortarte para que mires hacia arriba? Daniel le ruega que se humille,
Pero el rey ignora la advertencia. Tu grandeza se ha multiplicado, pero tu corazón se ha enaltecido. Eso dice Daniel 4, versículo 30. La soberbia no puede coexistir con la presencia de Dios. Lamentablemente, el rey Nabucodonosor no entendió esas palabras, no entendió lo que Daniel le había advertido. Sin embargo, la soberbia no puede coexistir con la presencia de Dios. El rey es convertido en una bestia. Un año después, mientras camina sobre su palacio, dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y en ese instante cae la sentencia. Pierde la razón, vive como un animal, come hierba, duerme al aire libre por 7 años. El hombre más poderoso se convierte en el más miserable, porque pierde la razón y convive con los animales porque es convertido en una bestia. Lamentablemente, cuando nosotros no nos dejamos guiar por el mensaje de Dios, pagamos la consecuencia. Dios no lo destruyó, lo quebrantó para salvarlo. Que no se te olvide esa parte. Dios no lo destruyó, lo quebrantó para salvarlo. Hasta que reconozca que el Altísimo gobierna, eso está en Daniel 4:32. Hasta que el rey no reconociera que el Altísimo era el que gobernaba, no iba a recuperar lo que había perdido, que era su cordura. Dios puede hacer más por nosotros cuando llegamos al final de nuestro orgullo. Eso está en Consejos para Jóvenes. Recuerda, mi querido amigo, un día podemos estar en la cima del mundo, pero otro día podemos estar en el suelo. No te llenes de orgullo. Recuerda que Dios es Dios en lo alto y en lo bajo de tu vida, en las situaciones más amargas y en las situaciones más alegres. Debemos dejarnos llevar por el mensaje de Dios. No siempre tendremos la razón ante cualquier situación. A veces necesitamos perder para poder ganar. A veces necesitamos pasar por situaciones para poder aprender. Recuerda que el guerrero no se hace guerrero pastoreando solamente ovejas. Tiene que hacerse guerrero peleando en la guerra. Y si en un momento determinado tú enfrentas una batalla, recuerda que es la preparación que Dios te está dando. Por medio a esa situación tú podrás ser rescatado y ser levantado, porque Dios en ningún momento ha querido destruirte, ni ha querido ni lo querrá. Así que no olvides dejar tu orgullo de lado. Reconocer siempre que Dios es Dios de la tierra y Dios del cielo, que tiene todo el control de nuestras vidas en sus manos, que no hay nada que pueda salir de las manos del Señor, que nosotros somos los que a veces nos avecinamos y nos empecinamos en correr caminos distintos. A veces el camino que nosotros pedimos o queremos no es el que nos conviene, sino el que Dios tiene reservado para nosotros. Pero tenemos que tratar de ser conforme, de ser un poquito más leal hasta en las pruebas más difíciles, porque Dios sabrá en qué momento nos dará la victoria. Ese rey que todos conocían, que creó, como él dijo, ese imperio, que perdió la razón y caminó con las bestias y comió con las bestias y duró 7 años, al final reconoció al Dios verdadero, pero él tuvo que mirar el cielo. Un día Nabucodonosor levanta la vista al cielo y su razón vuelve. Y por primera vez alaba a Dios, no de palabras, sino también de corazón. A veces Dios permite nuestra caída para que al mirar hacia arriba encontremos lo que nunca vimos desde arriba. Recuerda eso. A veces Dios permite nuestra caída para que podamos reconocer lo que nunca vimos desde arriba.
porque a veces cuando estamos muy alto tendemos a no mirar hacia arriba, sino a ver lo que nos queda hacia abajo, para saber desde dónde hemos escalado, para decir y llenar nuestro orgullo todo lo que hemos conseguido. No necesariamente tienes que ser así. Tienes que levantar la mirada día tras día, agradecer a Dios por todo lo que te ha dado, reconociendo que Él ha sido el creador, el dador y el que te sustentará por todo y por toda la vida, en todas las situaciones, y te librará de todas las cosas que tú estarás pasando. Ahora yo alabo y agradezco al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, dice en Daniel 4, versículo 37. Ahora yo alabo y engrandezco al Rey del cielo. Solo tuvo que reconocer el Rey, el que se consideraba rey y dueño de tierra, que al final tuvo que reconocer que él no era nada sin Dios. Y tuvo que alabar y glorificar el nombre de Dios y reconocer que solamente grande es Dios. Que no te pase lo mismo que a ti. Un consejo para jóvenes de Elena G. de White dice: Dios puede cambiar al más soberbio cuando éste se entrega por completo. Tienes que aprender a entregarte por completo para que Dios pueda cambiarte. Tu orgullo, tu ego no cambiará de la nada. Tampoco lo va a hacer Dios si tú no le permites que Él transforme tu vida. Tienes primero que aceptar que Dios es Dios y que Él cambiará todo en tu vida. No debes de permitirte que en tu corazón, que en tu vida tú estés construyendo un trono o un palacio o un imperio como el que Nabucodonosor creía que tenía. Tú, al igual que muchos jóvenes y al igual que muchas personas, hoy están construyendo sus propios tronos de seguidores, de fama, de belleza, de éxito. Pero ¿qué pasa si todo eso te hace olvidar a Dios? Si eso llega a suceder, recuerda lo que le pasó al rey. Tuvo que vivir como la bestia, como las bestias, para poder entender que él no era nada ante todo el poder que tenía Dios, creador del cielo y la tierra. No esperes que esta misma situación o peor te pase a ti, porque no todos asimilan, no todos reconocen su orgullo, pero tienes que en este momento mirar al cielo si tu orgullo no te ha dejado mirar. Si tus placeres terrenales no te han permitido observar el cielo, es momento de reconocer la grandeza de Dios. No esperes que la vida te obligue a caer, porque el quebranto no es castigo, es una invitación a volver. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso está en 1 de Pedro 5, versículo 6. Y un consejo más que tengo para darte es: humillaos. Los que se rinden a Dios en su juventud serán instrumento de impacto eterno. Todos los que se humillen en su juventud serán un instrumento de impacto eterno. Así que reconoce hoy, reconoce que Dios te está dando la oportunidad de reconocer que Él es Dios, que Él tiene todas las situaciones que tú estés enfrentando en sus manos, pero que si estás alto, recuerda mirar hacia arriba para que no tengas que mirar desde abajo. Recuerda humillar tu orgullo. Recuerda humillar esa grandeza que tú tienes por dentro, porque un día entonces tendrás que ser humillado, y de la manera en que Dios lo hará, puede ser que llegues muy abajo, pero recuerda que aún todavía sea así, no es para destruirte, es para que tú puedas salvarte, para que tú puedas reconocer
que el dueño y creador de todo el universo es el Dios del cielo y de la tierra. Este ha sido un consejo para ti, y si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a este canal, a que actives la campanita de notificaciones y que le dé me gusta a este video. Dios te bendiga.